Está riendo mi hermana porque le cortamos, bueno, le paramos porque para que la segunda parte sea completa, nos quedamos diciendo que por esta razón no se puede confundir el pecado original del primer hombre Adán con los pecados actuales universales, porque la integridad que tenía el hombre o el pleno dominio que tenía el hombre propio de sí era un don preternatural que Dios le dio nada más a Adán y se lo dio para toda la naturaleza como cabeza, pero un solo hombre perdió ese don para nosotros, porque ese don estaba en la naturaleza humana, no en el ser como persona, en toda la naturaleza humana y fue perdido y afectó a todos nosotros en la naturaleza humana a la cual pertenecemos todos, por lo cual al no tener nosotros esa integridad, ese dominio propio de nosotros, esa justicia perfecta, tiene que existir un solo pecado que haya derrumbado eso que es el pecado original de Adán y Eva, ¿verdad? Bueno, ahora sí podemos entender más claramente lo que dice el Dessinger 1501. Dice, si alguno afirma que el pecado de Adán le dañó solo a él y no a su descendencia, como hemos dicho, que la santidad y justicia recibida de Dios, ahí estamos hablando de la justicia perfecta, todos esos dones que le había dado Dios, la justicia recibida de Dios que él perdió, la perdió para sí solo y no también para nosotros, o que manchado él por el pecado de desobediencia, solo transmitió a todo el género humano la muerte y las penas del cuerpo, pero no el pecado que es la muerte del alma, sea anatema, ok. Volvemos a repetir, cuando dice transmitió todo el género humano la muerte y las penas del cuerpo. Penas del cuerpo, pues hablamos de que ya vas a morir, antes trabajabas, pero trabajabas por gusto y con amor, participando en la creación con solo tu frente, van a parir las mujeres, se pierde la sabiduría esa y se pierde el dominio de uno de sí mismo, de dominar a los animales, todo se pierde. Entonces aquí está hablando de todo esto que acabamos de hablar en la primera parte, ¿verdad? El misterio cristiano, conforme al plan de Dios, contiene una doble misión, eso lo dice la iglesia. Escuchen, esto es clarísimo. El misterio cristiano, conforme al plan de Dios, contiene una doble dimensión. La universalidad de la salvación a partir del único Salvador y la universalidad del pecado a partir del único primer pecador, refiriéndose al pecado original, del primer pecador, hablando del pecado de la mancha original. Y Adán y Eva son verdades de fe, puesto que forman parte de la unicidad del linaje humano, donde salimos todos, como se nos ha revelado en la Sagrada Escritura. La unicidad del linaje humano quiere decir que no hay poligenismo, sino un monogeísmo. De una sola naturaleza descendemos todos. ¿Sí me explico? Es la unicidad. De ahí venimos todos. Veamos qué nos dice un sacerdote actual. Al respecto de esto nos dice el padre Jordi Rivero. Dice, el libro del Génesis relata verdades históricas y no pueden ponerse en duda los hechos que tocan los fundamentos de nuestra religión, como la creación de todas las cosas hechas por Dios, la unidad, ahí está la unicidad, la unidad del linaje humano, la felicidad original de nuestros primeros padres, la que tenían, el mandato de obediencia impuesto por Dios al hombre, la transgresión de este mandato por persuasión del demonio y la promesa del reparador futuro. O sea, el protoevangelio donde el Señor nos dice, nos ofrece que vendrá, el Dios Padre nos ofrece que vendrá su Hijo a redimirnos y que una mujer aplastará la cabeza de la serpiente y todo. Si no, pues todos se lo echan por tierra. No existe el primer evangelio, la primera buena nueva, si no hay pecado original, no hay nada que redimir, ¿verdad? Como decíamos en la primera parte, ¿verdad? Fíjate que, como dice aquí, como la creación de todas las cosas hechas por Dios, la felicidad, dice, relata verdades históricas. El libro del Génesis relata verdades históricas, como lo vimos en la Humani Generis, que dice que anatema sea el que no diga que el primer capítulo del Génesis, el 11, es histórico, no es poético, ni es que es histórico. Bueno, y nos da 2 puntos el padre Jordi. Dice, Adán y Eva fueron las primeras criaturas humanas. Los primeros hijos fueron Caín y Abel, pero no los únicos, porque es que a lo mejor nadie ha leído completamente el Génesis. Incluso una hija tuya me preguntaba una vez, oye, ¿y entonces dónde salieron los demás seres humanos? Es que dice ahí, nos relata que después nació Set, que fuera como el tercer hijo de Adán, y nos dice que su descendencia hubo muchos hijos y muchas hijas, incluso se vivían 600, 300, 800 años. Ahorita vamos a dar una palabra en la escritura cuando se dejó de vivir ese tiempo. Bueno, el autor del Génesis, porque nos habla de Caín, Abel y Set, pero si te recuerdas en la Sagrada Escritura, por lo general no se mencionan nombres de mujeres. Siempre la descendencia de fulano engendró a fulano, fulano. Bueno, entonces aquí no es una historia cronológica. No es que decir, nació primero Adán, luego Caín, luego Abel, y en medio hijas o hijos, no sabemos. Claro. Porque no es una historia cronológica de tiempo, de fechas. Sabemos que tuvo a Caín, Abel y a Set. ¿Sí me explico? Y que hubo muchas hijas y muchos hijos en la descendencia, si no, ¿cómo se iba a poblar la tierra? O sea, él no escribió una historia cronológica. Su misión fue comunicarnos las verdades de fe que mencionamos anteriormente. Dice el padre Jordi, ¿hubo relación carnal entre hermanos? Pregunta, que es lo que me preguntaba tu hija. Necesaria y forzosamente. Set o Caín tenían que haber tenido relaciones carnales con alguna hermana. Lo que pasa es que hoy en día nuestra supuesta moral perfecta, perfeccionada, que ni está ni perfecta, ni moral, ni perfeccionada, que está para la basura, digo de muchos, pero bueno, por nuestra supuesta moral perfeccionada, sí fue perfeccionada por nuestro Redentor, por el Señor, pero nosotros la hemos desperfeccionado. Bueno,
Pareciera una aberración que hayan tenido relaciones sexuales, pero el Creador y Señor de nuestras vidas es el dueño de la historia y es quien rige y ordena y pone límites a las conductas humanas. En los momentos históricos oportunos ha hecho cosas que nosotros diríamos, ay, eso no. Por ejemplo, Abraham tuvo a su hijo Ismael de Agar, de la sirvienta, no de la esposa. Y el Señor no lo regañó, lo premió dando, prometiéndole a Abraham formar una nación de ese descendiente de Ismael, y formó una nación. Bueno, en esos tiempos se permitía, cuando Dios pone, Él es el que pone y dispone de los tiempos, porque nos conviene, porque nos daña o no nos daña, Él es el Padre de todos, un buen Padre. Bueno, pues así Dios, con el fin de realizar un bien trascendente, en este caso sería la propagación de la especie humana, puede permitir y aún puede querer prescindir de una norma moral que es ahora, que ahora es muy necesaria, puede prescindir de esto para la sana convivencia, una norma moral para la sana convivencia, nuestro Señor puede prescindir de ella. Al principio, la multiplicación de la especie tuvo que realizarse entre los mismos familiares forzosamente, aunque de distintos linajes. Por ejemplo, del de Seth y del de Caín. Esto lo comenta uno que se llama Monseñor Straubinger, que no fue del agrado de Dios porque dice en la Sagrada Escritura que los hijos de las mujeres de la raza de Caín corrompieran los hijos de Dios, que eran la raza de Seth. ¿Sí te acuerdas que Caín se fue y le dijo, Señor, márcame por si me encuentro otro? Y dicen, ¿y a quién se iba a encontrar? Bueno, es que ellos sabían, Caín, Abel y todos ellos sabían, pues no, eran nada más Adán y Eva y Caín supuestamente, y no le iban a platicar a su hijo que iban a ser toda descendencia, la promesa de Dios que iba a multiplicar. Entonces él sabía que se iban a multiplicar a su papá y sabía que iban a vivir cientos y cientos de años. Entonces, ¿con quién me puedo topar? Bueno, con uno de los hijos o hijas de los hijos de mis hermanos que me tope algún día me vayan a matar, porque yo estuve en desacuerdo y maté a su tío de ellos, Abel. ¿Sí me explico? Entonces, esos eran los hombres a los que tenía miedo que lo mataran. No que hay otros linajes, que había unos en Asia, unos en África, eso no puede ser cierto, porque lo condena la Iglesia Católica. Eso se llama poligenismo y es un monogenismo. Una sola naturaleza creó Dios, de ahí se desprende Eva y luego todos nosotros. Porque la misma naturaleza de Adán sacó a Eva de la costilla, es una sola naturaleza creada humana. ¿Vale? Bueno, eso que conocemos que a nuestro Señor le gustaba, por ejemplo, que se casaran, dice que no le fue de agrado que las mujeres de la raza de Caín corrompieran a los hijos de Seth, o a los hijos de Dios. Lo que hoy llamaríamos matrimonios mixtos entre infieles y fieles, que tampoco le gusta mucho al Señor, que se case un católico con un testigo, puede haber muchos problemas, ricos, no le gusta, bueno. Además, hay un dato científico, históricamente ya científico de la ciencia, que afirma que los casamientos entre hermano y hermana primitivamente no tenían ningún riesgo de deformidades. No lo tenían. Esto científicamente lo pueden investigar. Que perjudicaran la descendencia. Porque las mutaciones malas necesitan tiempo. Por lo que después de muchas generaciones fue necesaria la ley moral contra el incesto que hizo nuestro Señor. Tengo otro video que se llama Sexo, Vocación del Hombre en el Plan Divino, donde hablo cómo se va cada vez más echando a perder nuestra esencia. Se va, dice el Señor, adulterando. Y esa adulteración, si la unes a otra adulterada, sale algo malo. Entonces vienen cosas malas. Los primeros eran naturales, por eso incluso los primeros vivían 700, 800 años. Pueden leer el Génesis, no lo estoy mintiendo yo, y ahí viene 300 años, 400 años vivió fulano tal, hasta que el Señor le redujo. Lo voy a leer de una vez. Aquí tengo la Biblia. Voy a leer cuando le redujo el tiempo, porque dicen, ¿y por qué ahora vivimos tan poquito? Dice aquí, en Génesis 4, capítulo 4, versículo 6. Cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios se dieron cuenta que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposas aquellas que les gustaron. Es donde dice el Padre, Dios no estuvo de acuerdo en que se mezclaran los hijos de Seth con los hijos de Caín, con las hijas de Caín, los que estaban en desobediencia, que habían estado en contra de Dios, que habían asignado a su hijo con los hijos de Dios. Bueno, pero vean lo que dice aquí, tomaron por esposa aquellas que les gustaron. Entonces dijo Yahvé, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que su vida no pase de los 120 años. Es palabra de Dios. También por eso la vida se acortó. ¿Sí me explico? La vida antes era más y tenían muchos hijos e hijas e hijos e hijas. Incluso, no me acuerdo qué pasa que en la Sagrada Escritura se habla de unas hijas a Noé, que tuvieron, no había ya descendencia en el mundo. No, pero no es Noé. Sí, no me acuerdo. Si no, ahorita buscamos el capítulo y el versículo exacto donde dice que las hijas emborracharon a su papá y tuvieron relaciones sexuales con el papá. Una vez que él estaba tomando no se dio cuenta y de ahí vienen dos descendencias. ¿Por qué? Porque hay momentos en que, porque hay momentos en que Dios permite esto para que se reproduzca. O sea, la idea de Dios no era nada más Adán y Eva, era los bendigo y multiplíquense por el mundo. Lo mismo que hacemos nosotros con matrimonio. Yo tengo hijos para dos razones. Una, para crear aquí en la tierra ciudadanos para el cielo. Y dos, para llevarlos y guiarlos al cielo. Claro. O sea, hacer más grandes los ciudadanos del cielo. ¿Verdad? No sé dónde está exactamente, pero bueno. A ver.
Si no, en otra ocasión se los digo, ¿verdad? Pero para que vean que no es, pues no es mentira, todo está en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces la ciencia afirma que no había problema que tuvieran relaciones sexuales entre hijos e hijas. A Dios no le agradaba que estuvieran la raza de Caín con la raza de Set unidas, aunque tuvo otros más hijos e hijas que les llamaban hijos de Dios, y los otros estaban peleados con Dios, como decir así, porque por el pecado del primer homicidio que hubo, que fue el de Caín con Abel. Bueno, ahora, por último, si hay aún duda de la verdadera existencia de un solo hombre, si hay duda, después de todo esto que hemos hablado de un solo hombre llamado Adán, del cual procedemos todos, porque ya lo dijimos con Humanitas Generis, con la encíclica, ya lo dijimos con los Dessinger escritos por la Iglesia, ya lo dijimos con el Catecismo de la Iglesia Católica, ya lo dijimos con padres de la Iglesia, incluso aquí he anotado, pero ya se lo llevó, sobre varios padres de la Iglesia, que a principios de la Iglesia hablan sobre mira, se lo llevó ahí. Y hablan sobre Adán y Eva. Bueno, son 4 o 5, Tertuliano, San Cipriano, varios. Hablan de esto porque es un dogma real. ¿Verdad que sí existieron Adán y Eva? Es un dogma de la Iglesia. Varios padres de la Iglesia hablan, no tengo los nombres, se los he anotado, pero bueno. Si tienen duda, porque muchos dicen, hermanos separados, no, lo que diga la Sagrada Escritura, no lo que digan las encíclicas, lo que diga, porque eso no puede rebatir un hermano separado. Pero para ellos y para todos nosotros los que tengamos duda, les voy a leer Romanos 5. Dice así: por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, un solo hombre entró el pecado en el mundo, un solo hombre entró el pecado en el mundo, lo repito porque es muy importante. Un solo hombre. Y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, que es lo que te decía, nos encerró a todos en pecado por estar con misericordia por la concupiscencia. Porque hasta la ley, dice, porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputó no habiendo ley. Con todo reinó la muerte, desde Adán hasta Moisés, seres históricos, reales, personas, el ser que actúa, desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura, una transgresión semejante a la de Adán, no la de todos, la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno solo murieron todos, cuánta más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos. Y continúa diciendo, y no sucede con el don, como con las consecuencias del pecado de uno solo otra vez, porque la sentencia partiendo de uno solo, dice otra vez, lleva a la condenación, más la obra de la gracia partiendo de muchos delitos, se resuelve en justificación. En efecto, si por el delito de uno solo, vuelvo a repetir, reinó la muerte por un solo hombre, con cuánta más razón los que reciben abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por uno solo, por Jesucristo. Así pues, vuelve a repetir, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justificación de uno solo procura toda la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Adán era cabeza, si Adán no hubiera pecado no había bronca. Después de pecar Eva, el problema fue que pecó Adán, en el cual la naturaleza estaba para repartirse a los hombres del mundo. Dice, todos fueron constituidos pecadores también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Voy a leer por último en Lucas 20, no lo voy a leer completo, porque le corté porque está muy largo, pero Lucas 3, del 23 al 38, dice así, tenía Jesús al comenzar unos 30 años, no tenía 30 años exactamente, no, unos 30 años, que es otro tema, y era según se creía hijo de José, hijo de Eli, aquí te digo, no se mencionan nombres de mujeres, hijo de José, hijo de Eli, hijo de Matatat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Janaí, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum. Y me voy a brincar de este versículo hasta el 37, porque son muchísimos nombres. En el 37 continúa diciendo esto es lo importante, fíjense, ya al final dice, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jaret, hijo de Malalel, hijo de Cainam, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Por si no les basta la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, hijo de Adán, hijo de Dios. En cuanto a la carne, 100% hombre y 100% Dios. Si ni así fuera, entonces, me explico, ni nuestro Señor ni hubiera tenido necesidad de redención en el mundo, ni nuestro Señor hubiera venido, ni hubiera tenido, porque por 3 causas vino las principales, no por la que dice el presidente, que pasa, que los pobres, para eso no vino. Las 3 principales causas por las que vino nuestro Señor fue la primera y la más principal, restituir el honor ofendido a su padre por un hombre que habían hecho con estricta justicia perfecta, con dominio de sí mismo, lo que les decía, con capacidad de sabiduría e inteligencia, con todo lo que tenía, no tenía necesidad de pecar,
no tenía las tendencias que tenemos nosotros. Bueno, para satisfacer por esa justicia perfecta que Dios le había permitido a ese hombre para que pecara un libre albedrío perfecto, con su libre voluntad, entonces no habría necesidad de ninguna redención y no habría necesidad de que el Señor hubiera venido a redimir o a resarcir el honor que su propia criatura le hace a su Padre. Fue la principal. Para decirle, sabes que Padre, desde este lugar, unido a esta carne, a esta raza, por eso hijo de Adán, hijo de Dios, desde esta carne, siendo Dios y hombre, yo puedo restituir, reparar la ofensa que te hizo la primera criatura, porque dice, todo fue hecho por él y para él, todo fue hecho por Cristo y para Cristo, y algo de lo que fue hecho por mí, para mí, mi Padre, te falta, yo lo redimo, y esa fue la primera intención. ¿Sí me explico? Primero su papá, primero Dios Padre, la segunda, para salvarnos, y la tercera, para enseñarnos a vivir el camino al cielo. Entonces no podemos decir que Adán no existió, que Eva no existió, es una herejía, está condenada, aquellos no lo enseñan, como dicen en institutos católicos o no católicos, en ninguna parte, porque van en contra de la Santa Iglesia Católica y dice, sea anatema, y el anatema es la excomunión o separación de la Iglesia. ¿Verdad? Entonces, pues a mí se me hace muy importante este tema. Muy claro. Lo hice a partir de que un cuñado, que saludo, Fernando Rueda Urrea, él fue el que me abrió los ojos, me dijo, oye, fíjate que estaba viendo un sacerdote, no digo cuál para no meter nombres, pero me dijo Fernando, mi cuñado, y él habla de que Adán era como Adanes, como que no existió, cosas raras. Le dije, mira, y por algo salió este tema, se fue hace 3 o 4 días que mi cuñado me dijo, mi hermano ya me había dicho que tenía comentarios en YouTube que si Adán y Eva existía, pero como teníamos otros temas más, pues según nosotros, no sabemos por cuál empezar. Hay muchos miles. Y entonces dijo mi hermano, bueno, si tu cuñado te está diciendo, aquí me están preguntando en YouTube, hagamos un tema para quitarnos esa duda y quitar la duda a nuestros hijos, y esto va a quedar grabado para mucho tiempo. Que no dejemos que pues el enemigo nos confunda, ¿verdad? Porque es una incongruencia total, tanto espiritualmente como intelectualmente. Entonces, pues, digo, somos seres pensantes. Ya si no tienes fe, por lo menos viéndolo por lógica, ya utilizas la lógica. Y es que pues, tenemos escritos que nos dejaron, o sea, tenemos de dónde investigar, dónde sacar. Esa es la ventaja de la Iglesia Católica. Y como te hablo, a lo mejor los nombres se me perdieron. Bueno, de algunos padres de la Iglesia de hace 500, 700, 800 años, lo bueno es que tenemos tradición. No lo tienen los hermanos separados, Ellos de dónde sacan de la iglesia primitiva, unida a la Señor Jesucristo, ¿de dónde lo sacan? No tienen. Nosotros tenemos esa bendición. Claro. Pero hay que estudiar entonces el catecismo, prepararse, la Biblia, las encíclicas, el Código de Derecho Canónico, para que no nos cotorreen. Porque lamentablemente los sacerdotes son humanos. Tienen una dignidad hermosísima que los invito a ver, una tan grande que no tienen ni idea que ni un ángel le llega. Los invito a un video que se llama La gran dignidad del sacerdote. Pero como humanos también tienen una razón y a veces se equivocan. Claro. Y como dicen, hasta el mejor se le van las cabras, cazadores se le van las diablas. No, a las cabras a ti. A las cabras a mí se me van al monte. Se van al monte. No, el mejor cazador se le van las diablas. Así es. Y somos humanos. Y no estoy enojado, porque es que hablas muy enojado, no estoy enojado. Sí, soy. Sí, es de grito. Sí. Pues, a ver, Liz, ¿qué opinas tú sobre esto? No, pues se me hace un tema muy interesante y creo que a todos nos va a servir mucho, incluyéndome. Sinceramente, cada tema que tocas, cada tema que Dios o el Espíritu Santo los pone a tocar. A fuerza de amor. A investigar. A fuerza de tenemos amor. que volver a estudiar. Claro, nosotros nos sirve más porque volvemos a refrescar todo aquel conocimiento que nos dieron en la escuela. Volver a estudiar para tener las bases correctas y no confundir, porque es un peligro tremendo. Yo creo que uno de los peores pecados, un pecado muy grave, estar confundiendo con una sola persona que confundas. Imagínate cómo se riega por todo el mundo, o sea, la bronca es que lo ven y ya no lo vuelve a ver tu Dios, y tú en otro dices, me equivoqué, y ya no, se quedaron con esa idea. Para toda la vida, y los hijos y los nietos y la familia, y se corre como un veneno. Entonces, pues qué bueno que Dios nos pone a hacer esto. Bendito Dios. Entonces queda muy claro, Adán y Eva sí existieron, fueron nuestros primeros padres, de ahí sale el pecado original, de ahí viene la redención de nuestro Señor Jesucristo. Las primeras criaturas, por orden de Dios, se tuvieron que reproducir a través de ellos mismos, porque hay una sola naturaleza, como nos dice Humanis Generis, una sola naturaleza. Yo les leí algunas partecitas, pueden leerla completa, y es más, les recomiendo que lo hagan. ¿Verdad? Entonces, pues son dogmas de fe, es un dogma de fe. Claro, es un dogma de fe, y con todas las bases, con toda la... Ortodoxia, se llama, que es nunca salirte. Por ejemplo, yo no puedo hablar, si algo que les digo de la escritura contradice el magisterio, si algo del magisterio contradice
Lo que yo les digo al magisterio es contrario a lo que dice la Sagrada Escritura, es que están para complementarse las tres. Es un solo depósito de fe dado a la Iglesia Católica, por eso, para que ellos analicen y nos digan. Y ellos son los que nos están diciendo. Este no es la opinión de Vicente, jamás. No me atrevería. Le pido a Dios que me dé la gracia de no atreverme a decir mi opinión personal sobre asuntos tan serios, sino investigarlos conforme nos dice la Santa Iglesia Católica. Formar a nuestros hermanos. Pues saludos. Aquí quiero mandar saludos. Quiero mandar saludos a todos los que deciden y que sean muchos más y que bueno, los invitamos a compartir este tipo de videos. Compártanlo, cliquen, evangelicen, suscríbanse, digan a la gente que suscriba al canal. La pena, la verdad es que en vez de estar perdiendo el tiempo en tonterías, vamos a ver cómo podemos lograr regresar a la casa paterna con la frente en alto, con conocimiento. Un católico ignorante, pues sinceramente, seguro protestante, y protestante. Hay mucho que conocer. Se me brata la traba, como dicen, se me traba la lengua. No es cierto. Bueno, pues muchas gracias. Es el último de los días del año, pues que pasen muy feliz año, que el año que entra le echamos más ganas a conocer nuestra fe, que le echamos más ganas a defender nuestra fe sin miedo, con todas las cosas malas que nos vienen, hay muchas situaciones muy, muy fuertes. Hay que defender siempre la vida, hay que defender siempre la familia, como Dios la constituyó, hay que defender los matrimonios, hay que defender las leyes que Dios nuestro Señor nos puso, ¿verdad? Como buenos cristianos, eso los invito y saludos a todos, un fuerte abrazo a todos y mandé saludos nomás a Fer Rueda Urrea, pues también a Elena Margarita, su hermana, a Eduardo Rueda Urrea, a Quique, a Pedro, a todos, y por mi casa, por mi parte, a todos y a todos los amigos de David Antonio Orozco, todo, tengo muchos amigos, todos saben que los quiero y a todos les mando un abrazo. A David. Así es. Bueno, pues nos despedimos en esta ocasión y para ver la próxima, a ver si ya está Enrique, su amigo claro Quique. Sí, Quique ya esté bien, sigan pidiendo por él. Claro que ya sí. Y por aquí nos veremos. Muy pronto. Si Dios quiere. Compártenlo y hacen mucho bien al compartirlo. Nada más le dan un clic, lo pasan por WhatsApp, se puede pasar a contactos. Es muy y si sencillo. quieren cortar alguna parte, bueno, sin sacar de contexto, interesante, o con ustedes mismos subieron su página partes de este video, nosotros no tenemos nada de derechos de autor, nada de esas cosas, nada. Todo es para todos, todo gratis, se nos dio gratis, hay que darle. Claro. ¿Verdad? Sí, bueno, entonces despiden ustedes, su amiga Liz y su amigo Chente. Bye. Hasta la próxima.